Buen día, República. Espero te encuentres bien. Espero que todas las repúblicas democráticas del mundo se encuentren bien. Es una pregunta retórica, obviamente, porque sabemos la situación que están atravesando las distintas repúblicas democráticas a nivel planetario, en este sistema global que va planteando históricamente un tercer modelo, digamos, una especie de tercer régimen o modelo de gobierno que es lo planteado a través de esta Agenda 2030, con un perfil claramente, desde el punto de vista taxonómico, es decir, desde el punto de vista de las clasificaciones de los sistemas políticos, claramente neomarxista, llamado así por la teoría que analiza la nueva fenomenología del marxismo en un montón de aspectos que no viene al caso hoy analizar, porque vamos a entrar desde esta perspectiva de una agenda global llamada 2030 por el 2030, en la cual plantea la Organización Mundial, evidentemente la Organización de las Naciones Unidas, con todas sus sedes internacionales, plantean llegar a una etapa de esa agenda planteada en nuestros países, convirtiéndolos prácticamente en agencias administrativas de ese modelo globalizado desde lo político a través de un sistema de préstamos, a través de todo un sistema financiero, de prestación de dinero, de créditos hacia la inversión vinculada a esta ideología de la Agenda 2030 que está fuertemente enraizada en la bandera del arco iris, la bandera LGBTQ+, internacionalizado ese movimiento, más todo un recetario de modelo marxista como la centralización económica, la economía planificada o de diseño, la centralización de los recursos económicos en el Estado, un Estado muy, muy ancho y pesado, muy grande, distribución de las riquezas, sociedad igualitaria a través del modelo de las leyes paritarias, es decir, leyes que están vinculadas también al concepto del género proveniente de la ideología de género. Todo eso hace a una nueva expresión marxista que ha coalineado distintas líneas revolucionarias de la sociedad, planteándose enemigas de un sistema liberal capitalista desde nuestras democracias republicanas a modo de estados soberanos. En esa perspectiva está inserto fuertemente el Frente Amplio. También lo está este gobierno. Pero en esa perspectiva, que es ya de un neomarxismo nefasto para nuestras repúblicas democráticas desde el punto de vista de la soberanía de nuestros estados de derecho, que han sido muy debilitados por los populismos revolucionarios de América Latina, ese modelo globalizador neomarxista se profundiza o se radicaliza en el modelo socialista que plantea el Foro de San Pablo a partir de aquel documento del año 2005, que va a ser el documento que explicite la propuesta revolucionaria bolivariana de Venezuela como un régimen socialista llamado posteriormente Socialismo del siglo XXI, un documento elaborado y firmado por el doctor Heinz Dietrich, miembro integrante de aquel movimiento de Frankfurt, que fue un movimiento precisamente de corriente marxista, de teóricos del marxismo, que apelaron a una especie de melange o de heterogéneas líneas de pensamiento que todas pudieran cooptar, es decir, tomar para sí, absorber distintas formulaciones filosóficas, distintos sistemas de pensamiento filosóficos, desde la lingüística, la filología, la filosofía del conocimiento, la nociología, la epistemología, etcétera, absorbieron todo eso, también teorías económicas y, por supuesto, la filosofía jurídica con su teoría de Estado, absorbieron todo eso hacia una corriente de pensamiento colectivista, de fuerte estatismo, centralizador de las riquezas, concentrador de los medios de producción, y en esa heterogeneidad comulgando con corrientes posmodernas por otro lado, y luego ya un movimiento mucho más definitorio en la década del 60 del siglo XX, a partir de movimientos específicos como la New Left Review en Londres, Inglaterra, desde el año 1954 en adelante, y así los movimientos después en California, en San Francisco, con todo ese movimiento LGBTQ que va agregando más y más filas de acción revolucionaria,
como agentes revolucionarios, se va a dar un gran movimiento universitario revolucionario que va a congregar muchas expresiones sociales. El Black Lives Matter, por ejemplo, la revolución de la emancipación de la raza negra, de la supremacía blanca que se va a radicalizar en una propuesta de ultraderecha, todo eso que proviene de Estados Unidos se va a globalizar impactando fuertemente en el Partido Demócrata, que es el partido que lidera políticamente esta Agenda Global 2030 junto a partidos progresistas europeos, pero que para América Latina y el Caribe se radicaliza este modelo neomarxista en el socialismo del siglo XXI de un cuño, bueno, mucho más clásico, que retoma muchísimo de aquella Unión Soviética y del modelo cubano replicado ya en Venezuela y al cual pretende ir el Frente Amplio junto con el PCNT en nuestro país. ¿Quedó claro? ¿Te das cuenta en dónde estamos? ¿Te das cuenta en dónde estamos? Esto lo hago para el sticker que después el amigo Ramón Villa, que es un capo, realmente hizo un sticker espectacular que lo estamos difundiendo, donde planteamos esta pregunta que tiene mucho que ver con este programa que produce y concibe, produce, realza, por supuesto, como institución, como una fundación liberal, Libertas, la primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, orientada precisamente en esta propuesta y defensa de los valores filosóficos, del acervo y el capital filosófico occidental, de la doctrina epistemológica del liberalismo como el sustrato, o el, si vos querés, la sustancia de nuestras democracias, así todo ello consignado en la Constitución de nuestra República, de modo explícito en los artículos 82 y 72 y de modo implícito en el desarrollo de sus primeros capítulos cuando va formulando nuestros derechos consagrados, nuestros derechos inviolables o llamados derechos subjetivos. Les podés llamar derechos subjetivos, derechos personales inviolables, derechos consagrados constitucionalmente, son derechos inamovibles, inviolables, nadie te los puede tocar, como el derecho a la vida, al honor, a la vida honorable, a la libertad, por supuesto que también a la seguridad, al trabajo. Sin trabajo no tenés libertad, sin la posibilidad cierta de trabajar en lo que te guste, en lo que quieras, en lo que puedas optar, en elegir un trabajo sustentable, honorable, precisamente honorable, que sustente tu vida, la vida de tu familia, y que lo hagas en libertad a través de contratos de trabajo que obedecen a esa libre disposición de la voluntad de las partes en el desarrollo del contrato laboral. Y por cierto, que todo ello está también, digamos que cobijado, cierra su círculo con el derecho inviolable a la propiedad, artículo 7 de la Constitución de la República. Artículo 32 de la Constitución de la República, artículo 36 de la Constitución de la República. Todo este panorama, estos derechos consagrados, estos principios formulados por nuestra Constitución, pretenden tirarlos abajo a través de un nuevo golpe de Estado técnico con el plebiscito del PIT-CNT contra la propiedad privada de las tres AFAPs que operan hace ya 26 años en el país, contra los 22.500 millones de dólares que están producidos de ese círculo virtuoso de la capitalización de los ahorros, como un sistema de previsión, como un sistema de retiro o de previsión social, que este gobierno profundizó en algunos aspectos, digamos que desde el punto de vista constitucional, absolutamente en lo cierto y con todas las de la ley, un proyecto de reforma de la seguridad social que es exclusivo del Poder Ejecutivo y no puede ser sometido a ningún referéndum, a ningún plebiscito y tampoco puede ser derogado. Las leyes presupuestales, como una ley de urgente consideración y una ley de previsión social, esas tres grandes naturalezas legales son a propuesta, iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y una vez promulgadas no pueden ser objeto de revisión, ni desde el punto de vista legislativo, si no pueden ser derogadas y no pueden ser sometidas a plebiscitos ni a referéndum. Como pasa también
con leyes especiales de amnistía o de caducidad a la pretensión punitiva del Estado. Pero lamentablemente, una de esas leyes ha sido falsamente derogada, pero en los hechos efectivamente derogada, impulsando a una Fiscalía de Lesa Humanidad a través de una ley que promulga desde el año 2009 que Uruguay fue un Estado terrorista entre los años 1968 a 1985. Este gobierno de eso no tocó nada, no desactivó nada, por lo tanto se muestra un gobierno inactivo en esos aspectos centrales del Estado, lo cual implica la lectura de un gobierno que vino a administrar, digamos que los recursos institucionales, económicos, financieros instalados en esos 15 años de Frente Amplio, y a su vez un gobierno entonces que reconoce que no tiene el poder político, pero a su vez tampoco se visualiza que tenga la voluntad política para llevar a cabo esos cambios necesarios, que más que cambios son reestructuraciones de nuestro verdadero Estado de Derecho, quitando estas alienidades o estos elementos, digamos, alienantes para nuestro Estado de Derecho, como las leyes que acabo de mencionar, y agréguese la Ley de Fiscalía General de la Nación, el nuevo Código de Procedimiento Penal, la Ley de Género y otras tantas leyes, la Ley de los Convenios Colectivos, etcétera, que todo eso va jugando a favor de las organizaciones comunistas del país, de las organizaciones sindicales del PCNT, que es nada más y nada menos que el Partido Comunista del Uruguay, y por supuesto su expresión política es el Frente Amplio, el que habla hoy por hoy a través de sus dos candidatos, puestos como dos figuras que articulan la narrativa organizada por toda una, digamos, parafernalia, por un aparato político integrado al Foro de San Pablo, haciendo los deberes de la agenda que plantea el Foro de San Pablo, dado que el Frente Amplio ya cumplió en gran parte con esa agenda durante 15 años consecutivos, los cuales hoy rabiosamente ve perdidos a través de un impas en el gobierno desde un traspié electoral. Consideran ellos incluso los comunistas, los socialistas marxistas, los tupamaros, que ese es ya el castigo suficiente que han tenido y desconocen totalmente cualquier otro tipo de legítima sanción penal por la montaña de ilicitudes que cometieron, de defalcos al Estado, de defraudaciones al Estado, en un récord Guinness de corrupción contra el Estado en materia económica, financiera, administrativa, y por supuesto mintiéndole a la población porque fueron taponeando, tapando, encubriendo todos esos ilícitos, todas esas maniobras que atentaron contra los recursos económicos de todos nosotros. 15 años consecutivos de una sistemática práctica de robo al Estado. Porque sí, porque los comunistas cuando gobiernan roban, cuando hablan mienten, cuando callan encubren y cuando pierden el poder destruyen. Como lo hacen ahora ante un tibio, casi frío gobierno que se muestra impotente en materia de poder político, porque ha crecido muchísimo este Frente Amplio y estas huestes organizadas comunistas desde el sindicalismo que penetró en todas las actividades del Estado y a las más sensibles, como la educación, la salud, la administración de justicia, y así también la organización sindical de todos los funcionarios públicos ejerciendo muchísima presión en materia de convenios salariales, prácticamente en un cogobierno de las políticas económicas públicas en materias de recursos económicos para la administración pública, desobedeciendo esta ley claramente al artículo 214 de la Constitución de la República, que plantea las prerrogativas exclusivas y las obligaciones del Poder Ejecutivo en materia de recursos económicos, administración de esos recursos, modificaciones, y en lo que hace a la política salarial, las escalas salariales y la movilidad de los funcionarios públicos. Todo eso que la Constitución dice no se cumple, como tantas cosas, como no se cumplen los artículos 12 al 23 que nos relatan con claridad meridiana de qué se trata un debido proceso en materia penal. Hoy este Código del Procedimiento Penal
desobedece abiertamente todos esos artículos de la Constitución y al hacerlo desobedece a toda una historia jurisprudencial y también doctrinaria de nuestro país en lo que hace a la comunidad de juristas, a los científicos del derecho, a las cátedras, a los doctrinos de nuestro derecho a través de esa casa universitaria, que es la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, cursando ya mucho más de un siglo, con toda una tradición jurídica, catedrática, jurisprudencial, que también ha sido tirada abajo, ha sido echada por tierra hoy con una Facultad de Derecho cooptada en gran medida por estas huestes marxistas, convertidos en doctrinos, en catedráticos, en profesores, profesoras, investigadores de las disciplinas del derecho, con un perfil neoconstitucionalista, que es el derecho marxista que se aplica en nuestros países y se puede radicalizar hacia el modelo bolivariano venezolano, como así lo plantea el Foro de San Pablo. Todo eso representa el Frente Amplio. Vamos a ir a una pausa y vamos a ingresar a algunos de los hechos históricos que, como yo les decía ayer, son íconos de la corrupción ya en el país, motivo de profundas investigaciones periodísticas e históricas incluso, para lograr la visión, si vos querés, un campo de visión de esa corrupción sistemática que desarrollan estas fuerzas revolucionarias contra el Estado de Derecho y contra nuestra democracia republicana representativa, porque son enemigos de ese régimen. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Muchos de ustedes ya los conocen, la mayoría, pero vamos a repasar algunos de esos ejemplos, porque es un universo de hechos delictivos. Ustedes, los que siguen el programa, ya lo saben, hemos mencionado un montón, hemos analizado, estudiado un montón de hechos, como lo de Charles Carrera, como lo de Oscar Andrade, como la mega causa que investigaba la fiscal Fossati y le interrumpieron de modo absolutamente ilícito, a través de un acto administrativo nulo con desviación de poder o un acto administrativo impropio. Hay un mundo de temas para analizar. Gas Yago, que fue una empresa que no existió, pero nos llevó 223 millones de dólares. La sobrefacturación de la Antel Arena fuera del giro de competencia cuando Carolina Cose era presidente de Antel, triplicando una cifra inicial sin transparencia alguna, ANCAP fundida, etcétera. Vamos a ir a un ejemplo de eso para ver que son momentos históricos ya referenciales, claros, pero sobre todos los que la justicia, entre comillas, la fiscalicia uruguaya no ha tomado recaudo, ha hecho la vista gorda, ha, digamos, actuado de acuerdo a un perfecto cui prodest, que ahora después te explico a aquellos que no siguen el programa de qué se trata el cui prodest en el derecho, como una figura criminal acuñada una vez por Cicerón y luego revitalizada por otro gran pensador latino, jurista y filósofo también, orador, político, como lo fue Séneca, utilizado luego en una obra de William Shakespeare. El cui prodest, ¿de qué se trata? Ese cui prodest va desarrollando un hilo conductor de encubrimiento de los delitos, siendo ese cui prodest el gran delito. La gran estafa, el gran delito es el cui prodest montado en este sistema de fiscalías, de fiscales, que son actores políticos que actúan con total discrecionalidad o arbitrariedad y a través de una primera etapa penal que les permite actuar con toda esa discrecionalidad, archivar o no, según lo que les parece, las causas presentadas, las denuncias penales presentadas, eliminando la figura de garantías que es el juez. Vamos a una pausa y continuamos.